Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien en compañía de su familia. El tema de hoy es el temor de Dios. Leemos en la Biblia 2 Corintios 7:1. Así que, amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Oramos. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por todo y te pedimos que estés hablando a nuestros corazones como siempre lo haces. Clamo tu misericordia y reconocemos que no siempre somos obedientes y ayúdanos para que sí seamos obedientes. Ayúdanos a dejar todo estorbo para que nuestros corazones se postren ante ti y podamos, Señor, estar delante de tu presencia en un olor grato, Señor, y no solo escucharte, sino que con amor seamos hacedores de tu palabra. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias porque nos animas, porque nos esfuerzas a seguir en tu palabra y gracias por alumbrar nuestro entendimiento y nuestro camino. Amén. Antes de entrar de lleno con el tema del temor de Dios, como introducción quisiera mencionar algo acerca de la sabiduría que nos enseña la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la sabiduría? Proverbios 3, versos 13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. El Señor nos dice que todo lo que desees no se puede comparar con la sabiduría que Él nos da. Y el que haya la sabiduría, el Señor le llama bienaventurado para el que la haya. Esto significa que Él quiere que tú la halles y que seas inteligente, además que la ames. Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto nos muestra que Dios pone a la sabiduría sobre muchas cosas y pone la sabiduría para que el hombre viva en ella. Dice Proverbios 9, 10 y 11, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Pero hay algo que el Señor pone como fundamento antes de la sabiduría y es el temor de Dios. Es muy importante la sabiduría, pero primero está el temor de Dios. Por eso quise tocar esto de la sabiduría para ubicarnos cómo Dios quiere que la tomemos, ¿sí? Entonces la sabiduría es importante, pero la base, el fundamento es tener temor de Dios. Dios desde los tiempos antiguos, en la época de los patriarcas, les inculcó, les enseñó lo que es el temor de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te mando hoy para que halles bien. Dice el Salmo 25,
12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Pero ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios o a Dios es tener y mostrar una actitud de corazón hacia todas las cosas de Dios. Es tener respeto por lo que Dios decide. Es tener obediencia, y cuando se obedece debe haber contentamiento y gozo en nuestro interior. Esta conducta en nuestras vidas, en el temor de Dios, debe salir, debe emanar de nuestro interior como resultado de una relación o de la comunión de amor que tengamos hacia Dios. Cuando no amamos a Dios, el temor está muy lejos de nosotros y solo vivimos en normas o en reglas o reglamentos. Por eso nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, aclara cuál es el primer y el segundo mandamiento, y luego dice, y de ahí se deriva toda la ley y los profetas. Jesús da un orden a la vida cristiana para no vivir en reglas, sino en su amor. El amor hacia Dios debe ser primero. Como lo dije, sin amor no hay temor de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva a tener o vivir en el temor de Dios? Escucha bien esto, hacia una verdadera adoración al Padre, al Hijo, en el Espíritu Santo. Una adoración que muestra nuestra obediencia de corazón a nuestro Dios. Eso es alabarle. Tener temor de Dios nos lleva a una sumisión de todo nuestro ser y a estar en una permanente comunión con nuestro Dios. Nos lleva a ser bendecidos de acuerdo a sus planes, a ser bendecidos de acuerdo a su palabra, a ser bendecidos por sus promesas de acuerdo a su voluntad. Tener temor de Dios, vivir en el temor de Dios, nos lleva a estar con Él y a andar con Él, caminar con Él hoy y siempre. Por eso el Señor en nuestro texto inicial nos dice, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Qué es limpiarnos de inmundicia de carne y de espíritu? Si estamos hablando del temor de Jehová, la palabra nos dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando se habla de soberbia y de arrogancia, es hablar de un espíritu dañado, porque se vive en los deseos de la carne y todo eso daña nuestro interior. Y todo eso daña la comunión de Dios. Cuando hay un espíritu dañado, también se daña la comunión y no hay temor de Dios. Debemos de apartarnos del mal. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nuestro texto sigue diciendo, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Esto es precioso. La santificación se perfecciona en el temor de Dios. La santificación se lleva a cabo viviendo en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios es vivir en bendición. Proverbios 14:26. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y ahí sus hijos tendrán esperanza. El temor del Señor es manantial de vida para ser apartado de los lazos de la muerte. Si no vives completamente entregado al Señor, no estás en su voluntad y estás lejos del temor de Dios. Dios quiere que su pueblo esté bajo su bendición. Tú puedes manifestarle el temor de Dios que tú tienes hacia Él de muchas maneras. No solamente orando y leyendo, sino que también cuando tú caminas debes anhelar
debes meditar, hasta en tus pensamientos debes manifestarle lo que tú sientes hacia Él. Tu amor nace en tu corazón, manifiéstaselo, que Dios se dé cuenta que le amas y que deseas hacer todo lo que Él te diga. Dile que deseas tener comunión con Él, que necesitas abrir tu corazón delante de Él. Dile que fuera de Él no hay nadie más. Tú tienes que sentir ese abrigo, búscale, anhélale. Así como un pequeño busca ser protegido por sus padres, refúgiate en el Señor, que Él lo note, que Él se dé cuenta que el único refugio eres tú y que anhelas hacer las cosas por obediencia y más por amor. Y cuando tú todo lo hagas en ese amor de Dios, entonces empezarás a vivir en el temor de Dios. Dice el Salmo 112, del 1 al 3, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Termino con este texto donde vivir con el temor de Dios es buscar vida llena de reposo sin que el mal perturbe tu vida. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Vamos a orar guiados por su palabra. Oramos. Gracias, Señor, porque abres caminos para bien, para darnos vida, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque tú aumentarás nuestros días y añadirás años de vida. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, no queremos vivir fuera de ti, que vivamos en el temor que nos has enseñado. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.